Seguimos avanzando y ahora esto es fundamental. Vamos a aprender lo que es la tabla de frecuencias. Los primeros años que veamos estadística, desde luego que se trabaja siempre con la tabla de frecuencias, que es una tabla a partir de la cual nosotros vamos recogiendo los datos y haciendo todos los cálculos que vamos a necesitar, ¿vale? Entonces, ¿qué ejemplo vamos a poner? Pues imaginaos que salimos a la calle y nos encargan de hacer una encuesta, preguntar a la gente cuántos hijos hay en cada unidad familiar, ¿vale? O sea, usted dónde vive, cuántos hijos hay en esa casa, ¿vale? Pues a lo mejor hay gente que vive sin hijos, o que los hijos ya no viven fuera, o que tiene un hijo, que tiene dos, etcétera, ¿vale? Entonces, me encargan ir preguntando a la gente cuántos hijos viven en cada casa para hacer una encuesta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues voy con mi carpetita, me preparo una carpeta con un folio y según voy preguntando a la gente anoto la respuesta. Me encuentro con una persona, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos hijos viven en su casa? Pues en mi casa hay dos hijos, estupendo, y anoto el 2, ¿vale? Y a otra persona, ¿cuántos hijos viven en su casa? Pues un hijo, ah, mira, qué estupendo. Y a otra persona, pues yo dos hijos. Otra persona, no, mis hijos ya no viven aquí, o no tenemos hijos, ¿vale? No hay hijos en esta casa. En la mía hay tres, etcétera, etcétera, etcétera. Voy preguntando a una serie de personas y voy anotando las respuestas, ¿vale? Maravilloso, entonces he rayado ya este folio y en total he preguntado a 35 personas, ¿vale? N, el número de personas a las que he preguntado, es 35. Claro, el problema es que a lo mejor 35 personas tampoco es una cifra muy contundente para hacer un estudio estadístico, ¿no? No parece una cifra demasiado significativa. ¿Qué pasaría si tuviera que hacer una encuesta por lo menos a 1000 personas para tener unos resultados que sean un poco relevantes? Entonces, ¿qué ocurriría? Que después de rellenar un folio, pues tendría que empezar un nuevo folio, luego pregunto a otra persona, voy rellenando folio, tras folio, tras folio, me voy a mi casa con un montón de folios, con un montón de respuestas, ¿vale? Que luego además tengo que pasar a limpio e ir contando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el método alternativo a esto que desde luego no parece muy práctico? Pues precisamente la tabla de frecuencias, ¿vale? ¿Qué es la tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias es una tabla que voy a utilizar para recoger mis datos. Entonces tiene este aspecto. Ahora mismo, ¿vale? Voy a poner dos columnas y en la primera columna voy a escribir esto, x sub i. ¿Qué es x sub i? Pues es el carácter que yo voy a estudiar. Recordad del vídeo anterior, el carácter que voy a estudiar es lo que yo pregunto, lo que yo quiero saber de una población. En este caso, lo que yo pregunto es cuántos hijos viven en su casa, ¿vale? En su unidad familiar, cuántos hijos hay. Y a ver si os acordáis del vídeo anterior, como es un carácter cuantitativo, porque espero que la respuesta sea un número, y además discreto, porque no hay cualquier tipo de respuesta, nadie me va a decir 2,78, ¿vale? Pues lo que puedo hacer en estas casillas es anticiparme e ir escribiendo las posibles respuestas. Es decir, si yo salgo a la calle a preguntar a la gente cuántos hijos viven en su casa, pues entiendo que las respuestas van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5... Vale, si queréis escribo hasta el 12, ¿vale? Para estar prevenido por cualquier caso. Pero en general yo puedo anticiparme a las respuestas, ¿vale? Y entonces en la otra columna, aquí donde escribo n sub i, ¿qué es n sub i? Es la frecuencia absoluta. Lo que pongo en la otra columna es cuánta gente me ha ido respondiendo cada uno de los valores de la izquierda. Es decir, ¿cuánta gente me ha dicho que son 0 hijos? ¿Cuánta gente me ha dicho que es un hijo? ¿Cuánta gente me ha dicho que hay 2 hijos viviendo en esa casa? Etcétera, etcétera. Y yo voy rellenando estas columnas con el número de personas que me ha dado cada respuesta. Me explico. Fijaos a la izquierda, ¿vale? Yo tengo aquí mi libretilla con estos datos recogidos. Y entonces ahora mismo digo, ¿cuánta gente me ha dicho que en su casa ya no vive ningún hijo? O es que no tienen hijos todavía, o que no tienen hijos, ¿vale? ¿Cuánta gente me ha dicho que son 0 hijos en su casa? Entonces lo señalo aquí en rojo y si os dais cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces a la derecha en la tabla pongo 6. 6 personas me han dicho que son 0 hijos. ¿Y cuántas veces he obtenido la respuesta un hijo? ¿Cuánta gente me ha dicho que hay un hijo viviendo en esa casa? Pues los voy señalando en rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues a la derecha apunto 10. 10 personas me han dicho que en esa casa vive un solo hijo. ¿Y cuántas familias están compuestas en esa casa por 2 hijos? Pues lo mismo, voy contando y me sale a la derecha 12. Y así voy rellenando todos los valores. Es lo mismo lo que hay a la izquierda que lo que hay a la derecha. Pero ¿cuál es la inmensa ventaja de esto? Que yo salgo a la calle con un folio donde ya voy anticipando las posibles respuestas. En vez de ir escribiendo cada vez que alguien me responde, ah, pues tú 3, tú 1, tú 0, tú 2, ya voy con las respuestas preparadas. Las respuestas van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, si queréis 6, 7, 8, 9, ¿vale? Y cada vez que voy obteniendo una respuesta, pues puedo ir marcando así con un palito, de manera que me vuelvo a mi casa con un solo folio. Aunque pregunte a muchísima gente, los datos ya están ordenados. Entonces, este folio luego ya lo paso a limpio y voy poniendo los números que hay. Es decir, si yo tuviera que hacer una encuesta
a 1000 personas, imaginaos que me encargan de hacer una encuesta a 1000 personas. Una opción es salte a la calle con una carpeta y prepárate para ir rellenando folio tras folio, tras folio, tras folio, tras folio de respuestas hasta que llegues a 1000, o sales con tu carpeta y tu tablita preparada. Entonces, aunque preguntes a 1000 personas o a 2000 o a 10.000, tú no te vas a salir de ese folio. Lo único que los números van a ser más grandes, pero al fin y al cabo ahí tienes todas las respuestas. 156 personas me han dicho que son 0 hijos en casa. 294 personas me han dicho que son un hijo. 300, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque yo haga una encuesta a muchísima gente, esa tabla me organiza muy bien los datos. Tengo, repito, a la izquierda las respuestas y a la derecha cuánta gente hay en cada una de las respuestas. Hay 156 personas que dijeron 0, 294 personas que dijeron 1, etcétera, etcétera. Si en vez de a 1000 personas pregunto a 1.000.000, igualmente no me salgo de ese folio y además tengo los datos preparados ya para hacer los cálculos, para hacer todas las operaciones y todas las medidas que me van a pedir a continuación.